Bien amigos, bienvenidos a su espacio de Entre Líneas. Y bueno, como cada semana tenemos un plato fuerte. En el día de hoy tenemos a una persona que tiene un componente muy especial porque él es un 2 por 1. Él es abogado y al mismo tiempo es contable. O sea que tenemos aquí toda la parte financiera por un lado y la parte legal por otro. Aparte de que es multifacético, él es político, él es comunicador. Él es un profesional que se ha capacitado en políticas públicas y un sinnúmero de elementos, pero sobre todo que es un gran amigo nuestro. Así que bienvenido, querido Israel Abreu, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, por darme la oportunidad de dirigirme al público de Entre Líneas. Un privilegio, Hansel. Hermano, te he escuchado hablar en los últimos días con relación al tema económico que lleva la República Dominicana. Y quiero empezar este conversatorio preguntándole a ese gran profesional, ¿cómo va el rumbo de la economía en la República Dominicana? Hay que hacer la salvedad, porque si bien es cierto que la economía lamentablemente no ha ido bien, sobre todo lo demuestran los números del año 2025, no menos cierto es que hay que reconocer tanto la resiliencia del dominicano a lo interior de nuestro país, como de la cantidad de dominicanos residentes en el exterior que hacen un esfuerzo extraordinario mes tras mes y envían esas remesas que siguen creciendo. Y que lamentablemente hay gobiernos y hay políticos que se han dedicado a resaltar, ¿verdad? Las remesas. Yo creo, inobservando, que el resultado de que esos dominicanos se hayan ido de República Dominicana ha sido y sigue siendo, ¿verdad? Esa deuda social acumulada, lo que los convierte en exiliados económicos. Esa salvedad que quiero hacerle. Entonces, esos dos componentes son sumamente importantes, la resiliencia del dominicano. Ahora bien, esa situación, primero de desaceleración económica y de baja en el crecimiento que se esperaba, al cual estamos relativamente acostumbrados, pues en el año 2025 no tuvo más que evidenciarse. Y aquí entonces, quienes tienen responsabilidad de esa desaceleración inducida o no, son los gobiernos. ¿Por qué los gobiernos de manera específica? Bueno, pues los gobiernos, con las políticas públicas que llevan a cabo, así como la correcta o incorrecta eh, manejo, el incorrecto manejo de los fondos públicos, es decir, de las finanzas públicas, pueden incidir positiva o negativamente en ese proceso productivo que supone tener una economía como la nuestra, que es sumamente diversificada y que es además sumamente resiliente, como mencioné anteriormente. Entonces, cuando tú tienes gobiernos, perdón, que tienen la posibilidad de introducirle variables que afectan ese desempeño, pues lamentablemente resulta en lo que lamentablemente pasó en el año 2025 y que lamentablemente se vislumbra que va a pasar en el 2026. Y no es que yo sea mago, Hansel, tú sabes, sino que el efecto de las decisiones financieras que va a tomar, en este caso el gobierno del PRM y Luis Abinader, están retratadas en el presupuesto general del Estado para el año Pero, 2026. pero Israel, haciéndote un entre paréntesis en tu intervención, hace 2 años en la República Dominicana se lanzó el proyecto Meta RD 2036, en Ujú. el que se pronosticó de que era un plan para que la República Dominicana pudiera duplicar su Producto Interno Bruto. El año que pasó, el año 2025, la República Dominicana se puso una medalla de bronce porque fue una de las economías que menos creció en la región. De hecho, fue la tercera economía que menos No, creció. no, no, fue la séptima. Entonces, resulta de que con un crecimiento de un 2.1, escuchamos al presidente Luis Abinader anunciar el pasado 27 de febrero de que, según un informe del Grow Labs de Harvard, se pronosticaba de que la economía iba a crecer un 3.8%, lo que el mismo presidente Abinader
lo que pronostica de manera positiva me da a mí a entender de que no hay forma humana de que para el 2036 se pueda cumplir con ese proyecto de meta RD 2036. Entonces, con una economía donde tú lo que estás invirtiendo es un 1.5 en uno de los sectores más importantes como la construcción, entonces yo me pregunto, ¿y andamos bien? Los números que se están evidenciando me permiten a mí yo tener una esperanza en que la República Dominicana tiene proyección de volver a alcanzar ese 5%, ese 6% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Mira, primero aseverar lo que tú dijiste, real y efectivamente es así. República Dominicana fue el tercer país que menos creció y en el ranking de los que crecieron quedamos en el séptimo. Bueno, ese dato es sumamente interesante. Ahora bien, me voy a remontar a las declaraciones de Magín Díaz en la Cámara Americana de Comercio. Sí. En donde él hacía referencia a que en República Dominicana hay proyectos de inversión por alrededor de 112.000 millones de dólares. Y el PIB de República Dominicana, si mal no me acuerdo, creo que anda por los 130.000 millones de dólares actuales. A todo esto, esa es la acumulación de proyectos de los últimos 5 a 10 años inclusive, porque se suponía que cuando llegara el gobierno de Luis Abinader se iban a diligenciar a través de una propuesta que está en su proyecto para presidente, su plan de gobierno, donde decía que iba a haber una ventanilla única para diligenciar todo ese tipo de proyectos. Bueno, a todo esto, Magín Díaz concluye en esta semana recién pasada que existen más o menos en carpeta de inversión pendiente de permisología, es decir, eso para que la gente entienda, eso es más burocracia, más difícil, haciendo más difícil hacer negocio en República Dominicana. 112.000 millones de pesos. ¿Con esto qué es lo que te quiero decir, Hansel? Bueno, que de manera específica este gobierno se ha dedicado a interrumpir, a crearle trabas al proceso de desarrollo económico, al proceso de crecimiento económico. Imagínate que, ojalá y se pueda, ¿no? Pero imagínate que se hubiesen aprobado todas esas permisologías al respecto de esas inversiones que están ahí y que de las mismas se hayan aplicado un 20, un 30% de ellas. Imagínate, 30.000 millones de pesos adicionales que por mala gestión, por trabas burocráticas, por temas de permisología, ¿verdad? La economía dominicana no se benefició de ellas. Ese es un dato sumamente interesante. Eso da al traste con la pregunta que tú planteas. ¿Podemos nosotros confiar en las decisiones de políticas públicas que está tomando el gobierno de Luis Abinader? Bueno, pues definitivamente que no. Y ojalá que esa salvedad que hizo Magín Díaz en la Cámara Americana de Comercio, bueno, pues sea corregida, porque al final yo no quiero el mal, al margen de mis intereses políticos para la nación. Pero eso es un dato relevante y que ya es público. No es solamente las declaraciones, por ejemplo, de Acoprovi, que dice que República Dominicana tiene acumulado alrededor de 100.000 millones de pesos que el sector construcción, por un tema de la ralentización de la permisología en el sector construcción, tiene detenidos. Que lo dijo, de hecho, ahora en Fitur, lo dijo Manuel Estrella, que dijo que él preside, de hecho, una mesa creada para precisamente eliminar los procesos burocráticos y que a pesar de ellos hacer múltiples esfuerzos, cuando ellos empezaron a trabajar había más de 100 y pico de permisos que tenía que necesitar una persona para poder desarrollar una obra de infraestructura en la República Dominicana, una mega obra. Ahora ellos lo redujeron como a 40 y pico, pero que como quiera sigue siendo demasiado. Y a veces la intercomunicación entre instituciones a veces se hace sumamente es nula. inoperante, es nula, por decirlo nula, así. no hay ninguna comunicación. Por ejemplo, en el sector de construcción, una persona primero inicia con el ayuntamiento. Ahí pasa, como dicen popularmente, la de Caín para que le den la aprobación del uso de suelo. Pero después de ahí se van para obra pública. Y entonces en obra pública otra situación. Después de ahí entonces siguen que con el Ministerio de Medio Ambiente, interviene que la CAS, que intervienen otras instituciones. Y entonces en todo ese procedimiento, esa persona hasta pierde la esperanza. Y en eso, sobre todo cuando son proyectos que van a ser financiados, que tendrán que pagar sus tasas de intereses elevadas y todo eso. Y ahora entonces, ¿verdad? Ya sabemos
que la permisología ha ralentizado la economía, ¿verdad? Sí. Entonces, el gran reto que tenemos es ese, ver cómo nosotros viabilizamos esos proyectos de inversión y de construcción de una forma más expedita. Ya Magín Díaz, el ministro de Hacienda, habló de eso al respecto de lo que ha dejado de percibir la economía nacional y obviamente al mismo tiempo, ¿verdad? El gobierno dominicano para fortalecer la finanza pública en virtud de que ese dinero, si se invierte de manera adecuada o se gasta de manera adecuada, ¿verdad? Va a producir algún tipo de retribución para el Estado, algún tipo de impuestos. Antes de meternos en el gasto y para concluir el tema de los procesos burocráticos, ¿entiendes tú que esa falta de ejecución en la reducción de esos procesos burocráticos para poder avanzar en las inversiones que se tienen detenidas es producto de la ineficiencia o es producto de qué? Mira, es ineficiencia, Sí. ineficacia y falta de preparación. Eso lo evidencia. No obstante, ya en el punto en el que nos encontramos, ¿verdad? No se le puede alegar ignorancia ni desconocimiento por los funcionarios. Yo creo que ¿Hay 6 años? Sí, ya tienen 6 años, ya no se puede decir que no conocían el Estado. Yo creo que apatía e incapacidad definitivamente arraigada en su estructura de pensamiento, que no les permite avanzar en ese tipo de decisiones. Sumamente cuestionable, además, en virtud de la situación que está viviendo República Dominicana. Que agregarle a eso el gran reto de la distribución de esa riqueza, que a pesar de ese tipo de incidentes que te acabo de describir, por ejemplo, en el caso de la construcción se evidenció en el decrecimiento. El sector construcción ni siquiera creció lo que creció en el 2024. Los números son negativos en ese sector, siendo ese sector el más importante para la economía nacional. Entonces, ¿qué resulta de todo esto? Pues la ineficiencia, la ineficacia, la incapacidad, la apatía, se está reflejando de manera directa en los números, tanto de las finanzas públicas, que es bueno que la gente sepa que el Estado dominicano está técnicamente quebrado, eso es importante que la gente lo sepa, y en este caso de la economía nacional, que son dos cosas diferentes, pues lamentablemente después de mantenernos acostumbrados, independientemente de las deficiencias que hayan tenido presidentes y gobiernos anteriores, estábamos acostumbrados a crecer un 5%. Y eso se refleja en cada uno de los bolsillos de los dominicanos. Ese es un gran reto que el PRM tiene que superar. Su nivel de incapacidad al frente de la cosa pública, que provoca ineficiencia e ineficacia al respecto de la economía nacional. Israel, acabas de decir que el Estado técnicamente está quebrado. Defíneme eso. Muy bien. Desde el punto de vista financiero y económico, la quiebra técnica no es más que cuando tus pasivos, es decir, tus deudas, para quienes nos escuchan, son superiores a tus activos, es decir, lo que tú tienes. Me refiero a dinero, en caja o en el banco, cuentas por cobrar, inventarios, activos muebles o inmuebles. Entonces, cuando tú sumas eso, resulta que tu deuda, lo que tú debes a bancos, a terceros, es superior a esos activos. En el caso de la República Dominicana, el estado de recaudación e inversión de las rentas, que es el equivalente a los estados financieros de una empresa o de una persona física, revelan que por cada peso que el Estado tiene, debe 1.40 pesos. O sea que cuando nosotros estamos recibiendo 1,000 pesos como gobierno o como Estado, nosotros estamos debiendo 1,500. No, pero no recibiendo. Porque esto se refleja, esto es situación. Ajá. A lo que tú te refieres ya es resultados operacionales, que también el Estado dominicano refleja, desde el punto de vista financiero, un gran problema. Okay. Pero desde el punto de vista de tu situación, tú haces un retrato de cómo tú estás. Sí. Lo que tú tienes y lo que tú debes. Bueno, entonces eso significa que el Estado, por cada peso que tiene en activo, debe 1.40. Eso significa que si liquida todo lo que tiene, el dominicano en sentido no da para pagar. No da para pagar, exactamente. Imagínate un ciudadano dominicano en esa situación, cualquiera que nos esté viendo. Usted tiene un carrito de 1 millón
y cuando usted revisa su deuda, usted debe 1,5 millones. Eso es más o menos lo que está pasando Ok. con el Estado. Entonces, Ahora, espérate, desde el punto de vista operacional, para responder tu pregunta ahí mismo, sí. entonces, la situación se refleja en otro orden, ¿verdad? Este es desde el punto de vista de la solvencia. Ahora, desde el punto de vista de la operación del Estado, para que la gente tenga una idea, imagínate el siguiente escenario. Y solamente me voy a circunscribir a recaudaciones y gastos corrientes, que son las dos partidas más importantes. Imagínese usted, ciudadano que nos está viendo, ¿verdad? Escucha o youtuber, que usted le ingresa mensualmente por salario o por beneficio por operación de su empresa o emprendimiento, 100,000 pesos mensuales. Y usted en alquiler, en teléfono, en energía eléctrica, en combustible, en pasaje, en salud, ¿verdad? Usted gasta 120. ¿Verdad? Esos son gastos corrientes. Ahí yo no mencioné que él está haciendo una amortización en un préstamo para una casa o para un carro. Por poner un ejemplo, en el caso de las finanzas públicas. Eso es exactamente lo que está pasando en el Estado Dominicano. O sea que tú me quieres decir, Israel, y para que nosotros podamos entender, uno que está desde este punto de vista y usted que nos está mirando a través de esta pantalla, de que el Estado Dominicano ahora mismo, el gobierno, que es el que administra las finanzas públicas, por cada 1,000 pesos que recibe, está gastando 1,500. Más o menos. Por ahí es que vamos con el tema. O sea, Sí. estamos gastando más de lo que estamos recibiendo. Exactamente, tal vez no sean 500, pero sí 100 si fuera 100,000, ¿verdad? Es verdad. 1,100. Estamos gastando por encima de lo que estamos recaudando, porque una salvedad, el Estado no produce nada, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que nos cobra en el ejercicio del poder un impuesto y tenemos que pagarlo. Y esto no se circunscribe, mucha gente está muy equivocada, que cree que porque tú seas el más humilde de los dominicanos, tú no estás pagando. A mí me encanta el ejemplo de la recarga. Cuando un ciudadano pone una recarga de 50 pesos, óigame bien, te está pagando 15 de impuestos ahí. Eso es importante que lo sepa. Que el Estado no haya mostrado la eficiencia, y sobre todo en manos del PRM y Luis Abinader, que han sido bastante malos también en la administración pública y en esa área específica. De recaudar. Sí. ¿Tú entiendes que el PRM no está recaudando lo que debería de recaudar en impuestos? Claro que sí, la reducción, bueno, salvo por este año recién pasado, 2025, que según los informes económicos de la Dirección General de Impuestos Internos, sus recaudaciones aumentaron alrededor de un 0,7%. Pues no se lo han sido tan mal entonces, Israel. Bueno, ha mejorado, debo decirlo. Sin embargo, si tú haces el análisis en virtud del total de la evasión fiscal en República Dominicana, entonces tú te das cuenta que es bueno, pero no es significativo. Okay. Cuando tú tienes que alrededor del 5% del PIB se evada en República Dominicana y tú logras en uno de tus años recaudar 0,7% por encima, bueno, ha mejorado, pero todavía no está ni en un 10% de lo que debía ser la reducción de la evasión fiscal. Entonces, en ese punto, ya tú sabes que estamos gastando en gastos corrientes que no producen ningún retorno más de lo que estamos recaudando. Entonces, la otra pregunta que se desliga ahí mismo, o que se liga en ese mismo, o que se hilvana, es ¿cómo estamos pagando esa diferencia? Entonces ahí entran los préstamos para gastos corrientes. Que ahí era que yo te iba a preguntar. ¿Es cierto de que en la República Dominicana se está tomando préstamos para gastos corrientes? O sea, se está tomando préstamos para poder soportar el nivel de gastos que tiene el gobierno dominicano. Así es. Y eso lo evidencia en el caso de la responsabilidad que implica, ¿verdad? El gastar más de lo que te está ingresando desde el punto de vista corriente, lo refleja tanto la ejecución presupuestaria como los presupuestos aprobados antes de su ejecución. Eso muestra, inclusive en el caso extremo, ha mostrado que el gobierno en su ineficiencia e ineficacia ha tomado dinero prestado para tenerlo en caja. Por ejemplo, fue el caso del año pasado que el gobierno dejó de gastar
en obras de infraestructura, o sea, que generan algún tipo de retorno, al margen de que cuestionemos la obra, 13.000 millones de pesos. Se tenían presupuestado 227 mil millones y solamente se ejecutaron 224, para que tú tengas una idea de la ineficiencia y la ineficacia. Tú sabes los problemas que se hubiesen resuelto, pero a todo esto, esos 13.000 millones de pesos se tomaron prestados para completar el presupuesto. Un presupuesto que además, por ejemplo, para el año 2026, lleva consigo alrededor de 1.000 millones de pesos diarios de intereses que vamos a pagar. ¿Cómo así? Así mismo. Pero espérate. Yo quiero que ahí tú me aclares dos dudas. ¿Es cierto de que el gobierno dominicano ha cogido préstamos que no lo ha gastado y lo tiene de que en el Banco Central y en el Banco de Reserva, de que lo tienen ahí en stock, pero está pagando intereses por eso? Y segundo, si nosotros fuéramos a hacer un cálculo al día de hoy y distribuimos la deuda que tiene el Estado entre todos los dominicanos, ¿cuánto estuviéramos debiendo ahora mismo lo que están haciendo? Mira, increíble, antes los niños nacían con un pan abajo el brazo. Ahora le ponen un pagaré. O sea que los niños que están naciendo, por ejemplo, ahora en este momento, ya están naciendo con una deuda ya acumulada. Con una deuda. Mira, el pasivo total de República Dominicana es de alrededor de 3.200.000 pesos. Un poco más, un poco menos. Pero entonces eso si lo distribuimos entre todos los dominicanos, mayores, menores, discapacitados, todos los dominicanos en sentido general, más o menos va a tocar como a $10.000 cada dominicano. O sea que cada dominicano al día de hoy debe más de 600.000 pesos, Israel. Más, un poquito Israel, más. pero lo que tú me dices a mí es preocupante. Así es. Porque mientras que vemos entonces dominicanos que estamos tratando de vivir, entonces lo que tú me dejas es que nosotros lo que estamos es sobreviviendo. Así es. Y a todo esto, las decisiones de política pública, las decisiones de finanzas públicas que se están tomando son sumamente irresponsables. Y como te dije anteriormente, eso se retrata en el presupuesto para el año 2026. Tú acabas de revelar algo que inclusive fue el mismo Magín Díaz que lo hizo público y el presidente también en su carta del 19 de septiembre, creo que fue, o de agosto, la gente que lo busque, cuando él solicita la modificación del presupuesto del año 2025, no sé si lo recuerdas, creo que para el último trimestre del año, donde decían que, bueno, miren, nosotros, refiriéndome al gobierno de Luis Abinader, en el año 2021, por una ineficiencia en la gestión de los recursos públicos, no gastamos todo el dinero que nosotros tomamos prestado. No, tomamos prestado no, presupuestamos para gastar y que además tomamos prestado. Quiero agregarle esa, que fue un dinero, tú dijiste que lo ibas a gastar, lo gestionaste, lo conseguiste y no lo gastaste. Eso mismo pasó en el año 2021, 2022, 2023 y 2024. Eso acumuló una cantidad de dinero, miles más, miles menos, entre 55 y 60 mil millones de pesos. No obstante, querían vendernos a principio de año una reforma fiscal para tratar de conseguir 120 mil millones de pesos. No sé si tú te acuerdas de eso. Claro que sí. ¿Qué fue lo que provocó? La reforma fiscal fallida, que vamos a hablar de eso ahora. ¿Por qué falló esa reforma? Y si es verdad que viene por ahí una nueva reforma. Bueno, a todo esto, eso no es especulativo lo que tú estás diciendo, eso es un hecho cierto, porque en esa comunicación el presidente reconoce la rentabilización de la economía, ¿verdad? Inducida o no, y entonces decía que, bueno, que tenían un dinero que por ineficiencia en la ejecución del gasto, ellos no consumieron, no gastaron, ya sea para obras de inversión o inclusive para gasto corriente, pero que tampoco lo amortizaron a las deudas que tenían. Porque yo te voy a decir algo, si tú colocas bonos por N cantidad de millones, en este caso últimamente se emitieron bonos por 2.750 millones de dólares y tú tienes la liquidez, tú simplemente hablas con tu agente de bolsa, el mismo que te representa en este caso Estados Unidos, por poner un ejemplo. Mira, recompra todos esos bonos, que yo tengo tantos miles de millones de dólares para eso. Y simplemente, pero no lo hicieron. Lo que decidieron fue, se reunieron, me imagino, el administrador del Banco de Reserva
y el ministro de Hacienda de ese momento dice, mira, si dejamos estos cuartos en la cuenta única, lo van a sumar para el presupuesto del próximo año. Necesitamos gastarlo o disponer de él. Y lo que hicieron fue que a través del Banco de Reserva hicieron una inversión en el Banco Central. Definitivamente actos desde el punto de vista financiero muy cuestionables y además muy irresponsables, porque acuérdate que a todo esto, esos impuestos, el costo de eso, el costo económico lo va a pagar el ciudadano a través de los impuestos. Que además, ya aquí pasando un poco al tema de la reforma, ya Magín puso el primer bloque o quizás más. Yo creo que ya empezó a cavar la zapata de una posible discusión de reforma fiscal en esta recién pasada conferencia que dio en la Cámara Americana de Comercio. ¿Es necesaria una reforma fiscal? Claro que sí, es necesaria. Ahora, hay que hacer la salvedad para que la gente sepa. Una reforma fiscal no necesariamente implica solamente que aumenten los impuestos, que se aumenten porcentajes o se amplíen bases. No, yo no me refiero a esa parte de una reforma fiscal. Una reforma fiscal en República Dominicana tiene que versar sobre la revisión del gasto público. Es inevitable, que es lo que nadie ha querido hacer a partir del año 2012, cuando se aprobó la ley 253-12, no sé si tú la recuerdas, y la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se suponía que en el 2015 iba a haber una revisión, un pacto fiscal para fines de discutir esto, y que ni quiso Danilo, ni ha querido Luis Abinader, porque a todo lo que se quieren referir es simplemente a cobrarle al que ya está pagando, o inclusive al clase media que paga, cobrarle más, afectar más su patrimonio. Pero entonces, no hemos enfocado, Israel, en el gasto. Pero ¿y de esos sectores que se supone que tenían subsidios para que se fortalecieran con el paso del tiempo y todavía hoy siguen recibiendo subsidios y siguen recibiendo excepciones fiscales? O sea, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con esos sectores? Por ejemplo, con el subsidio que se le da aquí a los sindicatos de transporte para el combustible. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con el sector turístico, que todavía aquí sigue teniendo muchísimo apoyo? Aquí, por ejemplo, el sector turístico ya hace qué tiempo ya se desarrolló y todavía se le siguen dando entonces un sinnúmero de exenciones a ellos, entre otros sectores más. Entonces, porque aquí cuando se habla de reforma fiscal, no sé por qué, siempre se piensa como en el de a pie. Vamos a subirle la canasta básica al que va al supermercado y al que va al mercado. Vamos a subirle el pasaje al que está a pie. Vamos a subir el combustible, el que tiene que echar ese combustible para su movilidad. Vamos a subirle los colegios. Vamos a subirle el alquiler. Vamos a subirle un sinnúmero de elementos, Israel, y entonces nosotros de verdad que eso es lo que tiene en gran parte a una gran clase media hastiada y a una clase baja que la tienen al borde del abismo, porque simplemente se entiende de que cuando hay que sacar el látigo, en vez de darle a los grandes, a esas grandes empresas que son las que quizás tienen la capacidad para poder soportar cualquier tipo de reforma que lleve aumento de impuestos, a quienes más se castigan, a la clase media y a la clase baja. Entonces, de hecho, vimos una manifestación que en el pasado intento de la reforma fiscal que intentó implementar Jochi Vicente, el antiguo ministro de Hacienda, aquí se armaron múltiples manifestaciones en el Congreso, en diferentes espacios, que dicho sea de paso, será la reforma del presidente Abinader. Así es. Por eso, de hecho, se da, no sé si es verdad, que se trae a Magín a liderar el equipo económico, se trae al Ministerio de Hacienda para que él sea quien prepare una nueva reforma y que la introduzca. Tú acabas de decir que ya le empezó a poner el primer blog de esa zapata. Así es. Entonces, ¿qué se puede hacer para que no sea la clase media y la clase baja y la clase trabajadora la que se vea obligada a tener que sufrir los efectos de una reforma fiscal? El primer punto que recién trataste sobre las exenciones fiscales. Sí. Eso representa un 4.7% del PIB. Y si las exenciones fiscales se reducen en un 50%, pues no voy a ser extremista. A ser extremista ni exagerado, no, a la mitad.
eso puede producir solamente esa variable 150,000 millones de O pesos. sea que ya no hay que hacer reforma. No sería necesario más reforma que eso. ¿Que tú quieres que te diga algo importante sobre esa reforma del 2025 que no pasó? Lo que debía suceder era simplemente que nos abocáramos a una conversación con todos los sectores y nos pusiéramos de acuerdo, porque yo, de manera directa, estoy consciente que muchos de los sectores, quienes estaban en alguna forma o en alguna medida convocados a esa reforma desde el punto de vista de la revisión de las exenciones fiscales, estaban dispuestos a negociar hasta un 50%, pero no se les escuchó, ¿verdad? Y posteriormente a la presentación de dicha reforma, tampoco se negoció con ellos. Eso fue un tema relativamente estratégico en cuanto al planteamiento y táctico en función de la ejecución de ese proceso de negociación que debe darse. Y al final, el presidente, que lamentablemente gobierna a través de lo que marcan las redes sociales, bueno, pues prefirió retirarlo. O sea, ¿tú entiendes que el presidente Abinader retiró la propuesta de la reforma fiscal por la presión social que se ejerció en ese momento? Más mediática de las redes sociales. Y sobre todo en el caso de las exenciones fiscales, porque hay otra parte que afecta directamente a la clase media que, como tú bien acabas de decir, se movilizó a los fines. Pero con el solo hecho de tú negociar las exenciones fiscales a un 50%, tú conseguías la meta que te trazaste, que era de 120,000 millones, de hecho conseguía un poco más de 150,000 millones de pesos y no tenías que tocar a la clase media. Que al final la clase media es el más perjudicado, es el que lamentablemente paga cada vez que consume, además paga de su patrimonio impuestos directos como el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Cuando tiene un emprendimiento paga a través del impuesto sobre la renta, que se lo retienen de manera directa. Ese es un dato que está ahí, que todo el mundo lo maneja, y que además tiene otros costos que pudiéramos llamar impuestos ocultos. Por ejemplo, no se beneficia de una educación pública porque no confía en ella. No se beneficia de una salud pública porque no confía en ella. Tiene que pagar una educación privada, tiene que pagar una salud privada. No se beneficia, lamentablemente, de estar exento del pago de la energía eléctrica, como en muchos sectores que son subsidiados y que pagamos con nuestros impuestos. Y que además tenemos que tener inversor y planta eléctrica. Que lamentablemente los servicios públicos como el de la seguridad. Dime en qué casa no hay mínimamente un extranjero en la puerta, por lo menos. Entonces, además de que nos mantiene zozobra, nos quita la paz para poder ser productivo. Entonces, todo eso se le pega a la clase media de manera directa, que tiene todos los días que de forma resiliente salir a trabajar y a buscar dinero para que otro le cobre impuestos y además lo maladministre, comprometiendo su tiempo y sus recursos futuros, que eso es lo peor. Porque el solo hecho de tú pensar en que como clase media va a haber algún impuesto que va a agravar tu patrimonio, es el que más me preocupa. Frente a la posibilidad de que tú pierdas tu trabajo, tú lo que vas es a restarle a lo que tienes. Por ejemplo, el caso del impuesto a la propiedad inmobiliaria, que lamentablemente en República Dominicana ha sido muy mal manejado y que además lacera directamente los intereses de la clase media. Por ejemplo, si una clase media cualquiera no produce dinero durante un año, que a cualquiera le puede pasar, tú no puedes solicitar que te eximan del pago de ese impuesto. Tú simplemente tienes que pagarlo, pase lo que pase. Tienes que pagarlo. ¿Y qué resulta de eso? Que si tú, encima de que perdiste tu trabajo, te va a llegar una notificación a los 30 días de no pagar la cuota de marzo del impuesto a la propiedad inmobiliaria, que vence el 11 de marzo y la otra el 11 de septiembre, pues lamentablemente te va a llegar una notificación a tu casa que además va a acumular recargos e intereses y moratoria, para que tú entiendas. Entonces, eso tú lo vas a tener que pagar de tu patrimonio o cogerlo prestado en el banco para pagarlo. En ese mismo renglón, quedándote ahí mismo, Israel,
llega un tema que es la principal preocupación de todo emprendedor en la República Dominicana, el anticipo fiscal. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque eso es un grito al cielo que tiene no solo todo emprendedor, todo empresario y todo aquel que se imagine en un momento querer poner una empresa y por eso sale corriendo. Mira, República Dominicana, del 2024 al 2025, en virtud de la aprobación de unas cuantas leyes que vienen a agravar un poco más la posibilidad de tú emprender o simplemente tener una empresa en República Dominicana. Eso es al margen del deterioro del servicio de salud, del deterioro de los servicios de electricidad, ¿verdad? Al margen de eso, solamente me voy a circunscribir a la parte impositiva. Entonces, República Dominicana, con la aprobación, por ejemplo, de la ley de residuos sólidos, decreció. ¿Por qué? Porque imagínate que tú constituiste una empresa con la posibilidad de hacer un negocio. En el 2025 no tuviste operaciones. Entonces imagínate que tú tienes habilidades para hacer tu declaración jurada. Solamente por el hecho de tú tener una compañía constituida con 100,000 pesos, óyeme bien, la constituiste en noviembre, a 2 meses de que se acabe el año, vas a hacer tu declaración jurada. La constituiste con 100,000 pesos, que es el monto que normalmente la gente usa. Ese solo hecho va a producir que tú pagues 1,000 pesos de impuestos sobre los activos, número 1, y número 2, 3,000 pesos de impuestos a los residuos sólidos, solamente por tener esa empresa. No generaste ni un peso. Ese es un dato interesante, ¿verdad? Pero imagínate entonces que tú facturaste 1,000,000 de pesos. Tú vas a tener que pagar. Todavía yo no he entrado en el detalle. De los gastos. No, espérate. Si tú ganaste o perdiste. Sí. Facturaste 1,000,000 de pesos. Y imaginemos que perdiste. Perdiste dinero en el primer año, que es lo normal, lo que va a pasar normalmente. Facturaste 1,000,000 de pesos y tú vas a pagar el impuesto al capital, el impuesto sobre los activos, que puede ser 1,000 pesos. Vas a pagar esos 3,000 pesos, ¿verdad? Y además, entonces, se te va a generar el 1.5% de anticipo de impuestos sobre la renta sin haber ganado en tu primer año de operaciones. O sea, que al final no hay forma. Entonces concluyo esto aquí. Primero, lo difícil que lo tiene, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio, que tiene la responsabilidad de promover la industria, el comercio y el emprendimiento, además de la formalización, ¿verdad? Eso es lo difícil que se la ponen al Ministerio de Industria y Comercio. Todo esto con la finalidad de reducir la informalidad por un tema tributario y por un tema financiero, desde el punto de vista del financiamiento de las AFP y de las administradoras de riesgo de salud. En la medida que tú tienes más ciudadanos trabajando, tú tienes más ciudadanos que pueden pagar a través de las retenciones que le hacen el empleador de la seguridad social. Y el gobierno no tiene que financiar seguro gratis para la gente. Entonces, ese reto tiene, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio frente a un índice, ¿verdad?, de complejidad empresarial. Eso es un índice que antes lo medía el Doing Business del Banco Mundial y que ahora lo mide esa institución a nivel internacional. A partir del 2020, Doing Business dejó de hacerlo y lo hace el Índice Global de Complejidad Empresarial. ¿Qué resulta de eso entonces? Que República Dominicana, del 2024 a la fecha, ha retrocedido. Porque resulta prácticamente imposible emprender de forma organizada y formalizada en República Dominicana. El sistema está creado para que nadie levante cabeza. Esa es la verdad. A mí me gustaría que en un proceso de reforma fiscal, es lo que yo quisiera, y ojalá Magín Díaz fuera un poquito más Chicago Boy, más austríaco, ¿no? Tú sabes, y promoviera que República Dominicana, si aquí se reduce la informalidad en un 40% y los emprendedores logran tener éxito en cualquier emprendimiento que realicen, o cualquier ciudadano que tenga un negocio, aunque no tenga características de emprendimiento, por el tema de innovación, simplemente que se formalice. Óyeme bien, si nosotros crecíamos a ritmo de un 5% con los niveles de informalidad que teníamos, o que tenemos,
pues esos indicadores mejorarían muchísimo. Además de que sería una forma más eficiente de una redistribución de la riqueza. Pero en las condiciones actuales es imposible que un ciudadano emprenda, ¿verdad? Y que a los 3 o 4 años salga de las estadísticas que establecen que el 95% de las empresas que se crean antes del año desaparecen. Y no solamente eso, sino que dejan a los socios de ese emprendimiento con una deuda en la Dirección General de Impuestos. Pero entonces, Israel, lo que tú me dices a mí es alarmante. Es Porque alarmante. lo que tú acabas de expresar ahora y haciendo esa pequeña radiografía, que creo que mejor de lo que lo explicaste no puede aparecer alguien que lo haga, lo que me da a mí es el temor y ahora la confusión de que yo no sé cuál es el futuro que le espera a un joven entonces en la República Dominicana que quisiera emprender, porque tenemos entonces una ley de residuos sólidos que ya de por sí es abusiva y lesiva. Yo creo que hay una doble tributación ahí. Tanto desde el punto de Entonces, vista de los impuestos gubernamentales como desde el punto de vista de los impuestos en los ayuntamientos, de los arbitrios. entonces, vamos a ver lo siguiente. Un empresario o un emprendedor tiene que pagar el ITEVI todos los meses. Tiene que pagar anualmente el impuesto sobre la renta. Tiene ahora que pagar el tema de la ley de residuos sólidos, opere o no opere, del total de la facturación. Así es. Tiene entonces que también pagar anticipo fiscal. Entonces, ¿y cómo hay forma de que un joven pueda emprender una empresa y pueda tirar para adelante con un país que en vez de impulsarte lo que te está dando es con el látigo para acabarte vivo? Con el látigo del desprecio. Mira, cuando tú conjugas todo ese tipo de variables que cuando empezábamos la conversación te decía que un gobierno puede incidir positiva o negativamente en función de las políticas públicas que implemente y obviamente también de su capacidad de ser eficiente y eficaz, que no es el caso del PRM. En ese orden, definitivamente, República Dominicana y los empresarios, cualquiera que tengan la intención de realizar cualquier actividad económica, se ve imposibilitado de salir a camino. No hay forma humana posible de que en República Dominicana se pueda sustentar un emprendimiento, una empresa, inclusive la desaparición de muchas, en el esquema actual. Yo creo, no sé, no me atrevería a decir que de manera intencional. Sin embargo, y fue algo que ya dijimos al inicio de esta conversación, pareciera como que planifican que esa deuda social se acumule y seguir exiliando dominicanos, para que entonces nosotros tengamos que vivir de la dádiva de un dominicano, de un exiliado económico, que también está pasando un sinnúmero de vicisitudes y de verdad hay que reconocer el trabajo que hacen y que trabajan, viven mal allá para poner a alguien a vivir un poco mejor aquí en República Dominicana. Pareciese que planificaran que al ciudadano de República Dominicana, te lo voy a decir vulgarmente, se lo lleve el diablo para que tenga que irse por la vuelta de México o por cualquier vuelta, ¿verdad? La vuelta de México, la vuelta de España, la vuelta de Alemania, la vuelta de Estados Unidos, para que se vaya del país y entonces empiece a contribuir desde otros horizontes. Israel, entonces, dado todo ese panorama que tú nos has expresado, surge una gran pregunta. ¿Existirá entonces para la República Dominicana una alternativa de cara al 2028 que permita revertir todo lo que tú nos has dicho sobre el rumbo que lleva la República Dominicana en materia económica? ¿Existirá ese chapulín colorado que pueda salvarnos a nosotros? ¿O existe la posibilidad entonces de que con este panorama el PRM entonces continúe gobernando? Mira, en estos días he escuchado un sinnúmero de críticas Sí. a todos los candidatos que hay en la parrilla electoral dominicana. Y te voy a hacer un pequeño periplo por la mayoría. Por ejemplo, el caso de Omar Fernández,
que lo tildan de joven y de inexperto, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, no, la gente lo dice. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Porque primero, si tú lo comparas con su padre, que no hay una competencia interna, pero es por el partido al cual los dos van a aspirar a la presidencia. Cuando Leonel fue presidente de la República, no tenía ninguna experiencia al frente de la cosa pública. Vamos a hacer esa salvedad. Al frente de la cosa pública. Sí tenía experiencia política porque tenía muchos años militando en un partido político importante además. Ese es un dato. Actualmente, que es posible que Omar Fernández tenga la oportunidad de ser candidato, ¿qué resulta? Bueno, pues Omar Fernández, con la edad que tiene, ya fue diputado y tiene una impronta en el Congreso, la dejó y en la sociedad, cosa que no han hecho muchos que tienen 16 años en el Congreso, que tienen 10, que tienen 20 inclusive. Además es senador, ya va por su segundo año, ahora el 16 de agosto, y va a ser 4 años como senador. Yo creo que sí que tiene experiencia. Yo creo que sí que tiene experiencia y que está en capacidad inclusive de entender muchos de los aspectos que nosotros estamos explicando para enrumbar esta nación al crecimiento y al desarrollo económico y que mejore por el panorama que vive el emprendedor y el empresario en sentido general en la actualidad. Cito ese caso. No quiero dejar de lado a algunos de los PRMistas con las diferencias que tengo. Por ejemplo, tú oyes también algunos que dicen que el país no está preparado para que una mujer lo gobierne. Para referirme de manera específica al caso de la señora alcaldesa del Distrito Nacional. Si bien es cierto que en República Dominicana hay una tendencia, ¿verdad?, relativamente machista, ¿verdad? Las estadísticas establecen que el 48% de los ciudadanos dominicanos establecen que no tienen ningún problema con que sea una mujer presidente de la República. La diferencia es relativamente el margen de error. ¿Me hago entender? Sí. Ella va a tener que salir a buscar a esos que están dispuestos a votar por una mujer o a convencer al 2% que tiene de diferencia. Eso es lo único que va a pasar. Y en el caso de Carolina también tiene una experiencia. El ayuntamiento es el equivalente a un mini gobierno. Salvo porque escoja adecuadamente quienes le vayan a acompañar en un gobierno. Yo creo que tiene experiencia, ¿verdad? Por lo diferente que es en términos relativos y en términos absolutos el tamaño de un ayuntamiento al caso del gobierno, del Ejecutivo. Otro que pudiera citar es el caso de David Collado. David Collado es un tipo que tiene vasta experiencia en el gobierno. Con él es que tengo más diferencia en el orden general. Una persona desconectada comunicacionalmente y que no ha demostrado grandes luces en cuanto al debate público, al debate nacional. No creo que tenga mucho que ofrecer. Sin embargo, un tipo que marca y que fue 4 años diputado, 4 años alcalde y ahora lleva 5 para 6 años siendo ministro de Turismo. Salvo ese caso. Después, en el PRM, está Eduardo Sanz Lobatón, un tipo también brillante, con muchísimas luces, tiene muy poca tasa de rechazo también. Está el caso de Wellington, también un tipo que tiene una estructura que se supone muy buena y que definitivamente son jóvenes que le pueden agregar mucho valor, que han pasado por lo que un emprendedor pasa día a día y que creo que están dispuestos a que en un cambio, independientemente de que hay algunos que son aspirantes del PRM, como es Omar de la Fuerza del Pueblo, y otros no menos importantes del PLD también. A mí me hubiese gustado José Ariel Jiménez para el PLD. Claro, tenemos a Charlie Mariotti como candidato. No podemos dejar que fue el hombre que sentó las bases del turismo. Francisco Javier García. Francisco Javier García. Ese señor tiene todas las condiciones del mundo para ser presidente. Entonces, yo creo... ¿Y Gonzalo? Y Gonzalo Castillo, que ya declaró que va a aspirar también. Y Gonzalo tiene experiencia
es un ejecutor, es un gerente, aunque no tenga tantas luces, ¿verdad? Desde el punto de vista de su oratoria, pero también es una realidad, un tipo que sacó un 37% con un partido dividido y en una crisis. Antes de cerrar esta entrevista, me gustaría saber el punto de vista de Israel. Si entiende que de cara al 2028 gana un partido en primera vuelta o se dará un escenario de segunda vuelta. Yo te voy primero a retratar eso con una frase, que ojalá y se lleve a cabo en esta sociedad, en la humilde sociedad dominicana. Primero, no es una frase mía. La frase reza con que una oposición dividida produce o ha producido los gobernantes más malos e irresponsables que en la historia política del mundo han habido. Entonces, eso en virtud de que es posible de que haya una unificación de la oposición en una primera vuelta. Si eso se da, se acabó el PRM ahí. Esa es una posibilidad un poco incierta, pero es posible. Ojalá y la podamos entender desde la oposición y nos pongamos de acuerdo con un candidato. Eso es interesante. Y en ocasión de la posibilidad de una segunda vuelta, indiscutiblemente habrá una segunda vuelta. El PRM no está en condiciones desde el punto de vista de los resultados que ha obtenido producto de su gestión. El mismo PRM tiene un nivel de dispersión y en el caso de los militantes de conformidad con su gobierno que no responde a una realidad diferente que no sea una segunda vuelta para las elecciones del 28. De hecho, me voy a referir al caso de Magín Díaz y de Alfredo Pacheco. Yo creo que Alfredo Pacheco le dijo a Magín de manera directa que él era el oportunista, el arribista, que el presidente Luis Abinader nombró al frente del Ministerio de Hacienda. O sea, que con esa coyuntura sí quiere decir que en el propio PRM se están matando. Se están matando, sí, definitivamente. Y yo creo también que el PRM tiene profesionales buenos. Yo me formé con muchos de esos jóvenes del PRM, hay gente muy buena. Y entonces existe, Israel, dado ese escenario que tú planteas, ¿existe alternativa o existe una opción de un candidato que pudiera surgir que unifique la oposición? Yo entiendo que sí. ¿Cómo quién? Yo entiendo que sí. Mira, yo creo que Omar Fernández pudiera unificar a la oposición. ¿Y Leonel Fernández? También Leonel Fernández pudiera unificar la oposición. Y también pudiera unificarlo Gonzalo Castillo, por ejemplo, a pesar de las diferencias que hubieron con Leonel. Pero Leonel fue capaz de reunirse en virtud de su nivel de entendimiento de cómo funciona el panorama político dominicano. No fue aliado de Luis Abinader. Y eso era impensable que una alianza como esa se diera. Entonces, yo creo que sí, que es posible. Yo creo que es posible. Ahora, lo que no indica que va a ser diferente es el comportamiento que ha llevado el gobierno de Luis Abinader, el gobierno de él y de sus amigos inicialmente, y de la sociedad civil que no lleva gente a votar, y sus compañeros del PRM, que esos son los que llevan y los que defienden los votos en las urnas. Yo creo que sí. Y la oposición también está haciendo un esfuerzo extraordinario para eso, porque soy testigo de excepción, ¿verdad? En virtud de lograr que haya un acuerdo posible en relación a las elecciones del 2028. Bien. Bueno, señores, hemos llegado a una etapa final de este programa. Israel, creo que tendremos que invitarte a otra entrega porque aún quedan muchos temas pendientes, pero ya nos están haciendo señas de hace rato de que el tiempo se nos ha acabado. Pero sin antes, quiero invitar a cada uno de ustedes que están mirando esta entrevista a que se suscriban, a que den like, a que la compartan y sobre todo también que nos vemos en una próxima entrega. Israel, este programa es suyo. Tiene que venir a actualizarnos aquí cuando la economía avance un poquito más, si avanza. Mira, en ocasión de lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz y en Medio Oriente, la gente que sea prudente y conservadora, en virtud de que se van a vivir momentos difíciles. De hecho, es posible que haya una recesión inducida en los próximos 120 días. O sea que si usted tiene su chelito, no se vuelva loco, lo que le quiere decir Israel. Él se lo explica de forma muy técnica, yo se lo explico de forma muy llana. Hasta la próxima.